Bien, veo que ahí se sumó alguien más, voy a esperar un poquito. Por si alguien se suma. Bueno, muy bien. Vamos a ir a lo que nos preocupa de forma así virtual, ¿no? ¿Cómo va a ser la aprobación? ¿Cómo vamos a brindar el material de estudio? Es algo que siempre nos preguntan los alumnos. Respecto a lo que es el material de estudio, va a estar todo en la plataforma, no van a tener inconvenientes, ¿sí? Todo el material va a estar ahí, lo van a poder ver. Respecto a lo que tiene que ver con el presentismo, nosotros con Patricia estuvimos pensando que no sabemos la verdad, la realidad de ustedes, de si todos tienen en su casa un dispositivo para poder estar en las clases online, o sea que no vamos a tomar asistencia. Sí sabemos que es muy importante el ida y vuelta, más que nada por si surgen dudas, no es lo mismo una respuesta vía mail que hacerlo en tiempo real. Pero bueno, vamos a tratar de brindar toda la información lo más accesible para que ustedes lo puedan lograr un aprendizaje, ¿sí? Van a tener 3 solapas que ya la tienen en la plataforma, una que es clases descargables o para descargar, no me acuerdo qué nombre le puse, quiere decir que son PowerPoint que no tienen imágenes, es todo teoría, material de estudio. Eso les va a servir para poder imprimirlo, ¿sí? Más fácil. En cuanto a lo que lo que refiere a las clases online, virtual, son clases que sí tienen imágenes para hacerlo también más llevadero. Respecto a la evaluación, lo vamos a hacer a través de trabajos prácticos, ¿sí? Obligatorios, hay una solapa que dice trabajos prácticos, y se va a evaluar a través de ahí. La entrega es individual, lo pueden hacer a mi mail, de todos modos quédense tranquilos que en las condiciones de entrega de cada trabajo práctico van a tener bien la explicación de cómo entregarlo. Bueno, continúo con la clase, ¿me escuchan bien? ¿Van bien? Buenísimo. Sigo entonces. Bueno, ¿qué ocurre, no? Ocurre que no todos en casa tenemos la misma realidad, como les mencioné anteriormente. Entonces pasa que estas clases pueden ser para algunos muy llevaderas y para otros genera incertidumbre. Entonces, bueno, esto es el marco que hoy por hoy nos tiene con esta pandemia, ¿sí? Es un nuevo escenario y entendemos que si bien el ida y vuelta es mejor en clase, vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta materia? La parte de epidemiología nos va a poner a nosotros en un lugar en el cual entendamos cuál es nuestro rol en los servicios de salud. Muchas veces uno lo que hace con cada profesión tiene que ver con una expectativa que uno tenía cuando comienza a estudiar, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar nutrición me visualizaba estando en un consultorio, atendiendo a las personas que venían a, a través de diferentes patologías o descenso de peso, y luego, cuando me recibí y empecé a trabajar, eh, pasó que nada que ver a lo que yo tenía como expectativa al comienzo, ¿sí? Terminé trabajando en un centro asistencial de salud, en un CAPS, trabajando con diferentes personas, diferentes realidades, poblaciones vulnerables. Mi forma de modalidad contractual no tenía nada que ver a la expectativa que yo tenía en su momento. Entonces, a través de esta materia, nosotros les vamos a brindar herramientas para que ustedes entiendan cómo es el financiamiento de la salud, ¿sí? Tanto a nivel municipal, provincial y nacional,
cómo se mide, mejor dicho, la calidad en los servicios de salud, la modalidad de contrato, la planificación en salud y datos de epidemiología general. Esto tiene que ver porque nosotros como profesionales de la salud tenemos que entender que no solamente nuestro trabajo va a estar abocado a los objetivos de cada profesión, sino que si nosotros trabajamos en centro de salud es muy amplio lo que podemos hacer. En este momento, por ejemplo, de lo que ocurre con la pandemia del coronavirus, podemos llevar información, ¿sí? Información válida. Es muy posible que nosotros, por ser profesionales de la salud, nos pregunten, familia, amigos, a través de diferentes canales, que puede ser por Facebook, lo que uno puede informar, de forma telefónica, qué es lo que ocurre y cuál es la realidad, ¿sí? Entonces es muy importante que todos los profesionales de la salud, ¿sí? Tanto los que trabajamos en sanatorios, hacemos consultas online, o también tratamientos en domicilio, porque muchos profesionales tienen que seguir asistiendo, ¿sí? A sus pacientes en domicilio con el cuidado que se está estableciendo, el uso de barbijo, la limpieza, así toda una estructura y todo un estilo de vida diferente al que veníamos manejando. Entonces es muy importante que todos los que trabajamos en salud o estudiamos salud tengamos toda la información válida para poder replicarla. Por ejemplo, al día de hoy, con lo que ocurre con la que es la pandemia mundial del coronavirus, tenemos que saber, ¿sí?, que el COVID-19 es una enfermedad, ¿sí? Y el virus se denomina SARS-CoV-2, ¿sí? Es un patógeno que en realidad ya tiene muchos años en la circulación general, ¿sí? Lo que ocurre es que va mutando y lo va haciendo de una forma en que el sistema de salud en este momento no estaba preparado. Entonces, ¿qué es información válida y qué es conspirativa? ¿Y por qué nos ocupa a nosotros en esta materia? Porque nosotros vamos a estudiar epidemiología, que es algo que nos atraviesa siempre como profesionales de salud. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo puedo estar tratando a una persona por descenso de peso, o ustedes pueden estar tratando alguna patología que tengan que ver con la fonación, pero también esas personas van a tener otro tipo de patologías, otras realidades, otro contexto determinantes de la salud que nosotros tenemos que abordar y entender, ¿sí? No es lo mismo un tratamiento médico en nutrición o fonoaudiología o kinesiología para una persona que tiene recursos para afrontarlos, obra social o un respaldo económico, que hacerlo para una persona que no. Entonces nosotros tenemos que establecer que nuestro contexto es muy variable, ¿sí? En cuanto a lo que es la información que tenemos hoy de esta pandemia, tenemos que saber qué es la información válida y cuáles son otras teorías que no lo son. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, son virus, ¿sí?, de ARN. ¿Qué quiere decir ARN? Que el virus no tiene vida propia, ¿sí? El virus adquiere real importancia una vez que ingresa a nuestro cuerpo, ¿sí? El virus por sí solo no va a vivir, no se va a replicar, por lo cual lo que le damos vida al virus somos nosotros a través de la transmisión. Vamos a ver que a lo largo de los últimos años, ¿sí?, aproximadamente desde el 2002, con el primer virus de transmisión de brote, que fue el SARS-CoV, ocurre que hay un origen común que tiene que ver con China, ¿sí? ¿Qué pasa en China? Estos patógenos zoonóticos tienen que ver con que están en animales infectados. China tiene una cultura, ¿sí?, milenaria, que corresponde al consumo de ciertos animales y lo hacen debido a sus condiciones, muchas veces malas condiciones económicas y de higiene, de forma ilegal, ¿sí? Al ocurrir esto, estos virus que son comunes en animales, y los animales al tener una expectativa de vida corta, muchas veces no llegamos a conocer si había animales con virus o no, una vez que llegan a la persona, ocurren los brotes, ¿sí? Este brote común que hubo de coronavirus, en teoría corresponde a un virus que está en los murciélagos.
Y la verdad que tiene mucho de válido, ya que el MERS en el 2012, el ébola, también vienen de estos animales, ¿sí? Todavía no se sabe si es que hay otro animal en cuestión, un tercer animal que también se infectó, entonces el virus mutó. Bueno, lo que sabemos al día de hoy es que esto era algo que era predecible, ¿sí? Esto no es que alguien lo pudo haber dicho hace 5 años y es una persona con una evidencia sobrenatural. Esto era algo que podía pasar, era esperable, ¿sí? Porque el comportamiento de los últimos años, sobre todo a partir del 2002, demuestra que esto podía ocurrir, ¿sí? Y esto lo digo también para no generar, o cuando una persona llega a nosotros y nos dice, nos cuenta una teoría sobre una conspiración, un virus mutado. Bueno, no, tratar de nosotros como profesionales de la salud llevar información certera y entender que esto viene pasando hace muchos años. Y ocurre también que en China tienen una particularidad que son muy reservados. Nosotros no nos enteramos nada de China. Entonces ocurre que no sabíamos bien cómo se comportaba. De hecho, el ébola generó muchas muertes entre 2014 y 2016 y nosotros la verdad no le dimos mucha importancia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es la información válida? Siempre ir, ¿sí? A lugares del Ministerio de la Salud, de la OMS, ¿sí? Donde podamos sacar información que tenga validez científica. Bueno, para hablar un poco de lo que es la epidemiología, vamos a ir al origen del nombre. Epidemiología proviene del griego epi, demos y logo. ¿Qué quiere decir? Es el estudio que ocurre sobre la población. ¿Qué va a estudiar la epidemiología? Va a estudiar los fenómenos de salud y enfermedad a nivel poblacional. Es una rama de la salud pública, de hecho se apoya mucho en la salud pública. Y la función principal es estudiar la distribución de los eventos de salud. Esta distribución corresponde a el tiempo, el lugar y la persona. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo va a ser, por ejemplo, el año, un mes o una fecha específica, ¿sí? Por ejemplo, puede ser 1 de diciembre de 2019. El lugar va a estar dado por el lugar de origen de un evento de salud, que puede ser un barrio, por ejemplo, en Mar del Plata, el barrio en Martillo demuestra un brote de diarrea en verano. Puede ser un país, puede ser un continente, ¿sí? Y la persona corresponde a quiénes son los más afectados. Llevándolo al caso del COVID-19, de la enfermedad del coronavirus, en este caso las personas más afectadas van a ser los adultos mayores, las personas inmunosuprimidas, por ejemplo, personas que tienen una patología de base, como cáncer, HIV, personas con enfermedades, ¿sí? Preexistentes, o personas que estaban en tratamiento médico, por ejemplo, personas que ya no tienen una enfermedad, pero están en tratamiento médico, como por ejemplo quimioterapias preventivas, ¿sí? Y demás tratamientos. El abordaje de la epidemiología siempre es interdisciplinario, porque la epidemiología se va a apoyar de otras ciencias para poder dar una explicación y poder llevar a cabo medidas. Relacionándolo con lo que ocurre del coronavirus, se apoya de la ecología, ¿sí? Seguramente que ustedes ven muchos posteos donde dicen que hay peces en canales y ríos que hace muchos años no había, que han crecido vegetación en lugares donde no existían, que hay circulación de animales de forma libre, ¿sí? Si bien esto es positivo, ¿sí? Mejoraría un montón lo que es el saneamiento ambiental, hoy por hoy el riesgo-beneficio es mucho peor el riesgo que el beneficio, ¿sí? Porque todas estas teorías muy lindas de ver el cielo más limpio, acueductos circulando agua donde no había, se cae
ante el conocimiento de algún familiar, amigo o conocido que tenga coronavirus, entonces esto deja de tener apoyo. Si bien son mensajes muy optimistas y quizás yo soy un poco más dura y cruel con la realidad, creo que si bien es importante en este momento conocer qué ocurre en la ecología, tenemos que tener en cuenta que el riesgo-beneficio, en este caso, es mayor el riesgo que los beneficios que la ecología y el ecosistema nos podría estar brindando, ¿sí? Respecto a la psicología, seguramente que escucharán, ¿sí?, cómo se comporta la población en este momento, ¿sí?, estas conductas de aislamiento, que si bien tienen que ver con un compromiso social, generan mucha incertidumbre, preocupación, se potencian un montón de patologías psicológicas, conductuales. Respecto a la medicina, la búsqueda de un tratamiento, ¿sí?, la epidemiología también va a estudiar todo lo que tenga que ver con nuevos tratamientos médicos. La biología se apoya mucho, ya que en este caso la biología va a ser el estudio de la estructura molecular del virus para poder generar a largo plazo una vacuna y una cura. Y todo lo que tiene que ver con aspectos sociales, ya que la sociología estudia los fenómenos económicos, religiosos y circunstancias sociales en que se desarrolla un acontecimiento. Entonces, para resumir, la epidemiología se va a apoyar de un montón de ciencias para poder dar una explicación a un evento de salud, siempre teniendo en cuenta el tiempo, el lugar y la persona. Y ahora vamos a ver por qué se denomina pandemia al COVID o coronavirus, llamado de forma popular. Vamos a tener que tener en cuenta que existen tres conceptos muy importantes que nos van a delimitar qué es o no una pandemia. En primer lugar, tenemos la definición de epidemia, ¿sí?, que quiere decir que son enfermedades o eventos de salud que atacan a un gran número de personas o animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Un ejemplo claro es el cólera en 1854 en Londres. Y este tema lo dejo ahí porque después van a hacer un trabajo práctico, si ustedes investigando qué es lo que ocurrió en Londres. A nivel epidemiológico fue un salto espectacular, porque a raíz de esto que ocurrió, que si bien llevó muchas muertes, ¿sí?, y digamos, una gran problemática ambiental y de saneamiento en ese momento, además, remótense al 1800, ¿sí?, no había tecnología, no había los avances científicos y de salud que tenemos hoy. Esto generó un gran salto, ¿sí?, de la mano de John Snow, que fue un gran epidemiólogo. Entonces, la epidemia quiere decir muchas personas en un mismo lugar y en un periodo de tiempo. Todos se enferman en el mismo momento. La pandemia es una enfermedad epidémica, ustedes compárenlo con el coronavirus. Primero fue una epidemia en Wuhan, ¿sí?, esta ciudad de China, donde muchas personas se enfermaron en un mismo periodo de tiempo, y luego se extendió a muchos países atacando un gran número de personas. Por eso se denomina pandemia, porque primero fue una enfermedad epidémica y luego se extendió. Esto también ocurrió con el HIV. Y por último, endemia quiere decir una enfermedad o evento de salud que ataca a un país o región habitualmente o en fechas fijas. Un ejemplo muy claro es el de la gripe H1N1 en invierno. ¿Qué ocurre? Alguien que tenga gripe en invierno es habitual, es común, ¿sí? Esto también, la epidemiología lo que hace con todos estos datos, entendiendo que es una epidemia, una pandemia y una endemia, genera políticas públicas y de prevención. Si yo sé que tengo gripe en invierno, ¿qué voy a hacer? A través de la ciencia, de la tecnología, generar estrategias que hagan que cuando llegue el invierno las personas estén con prevención. ¿Qué quiere decir? Me vacuno en abril para evitar que en invierno me enferme de la cepa H1N1.
no sería normal o no es habitual que la gripe afecte en verano. Sí tenemos otras patologías estivales, como son las diarreas en menores de 1 año. ¿Sí? Por eso se previene en mujeres que tienen hijos menores de 1 año a través de estrategias, ¿sí? Para evitar las problemáticas de la diarrea en verano, que es la deshidratación, y eso también puede ser muy grave y puede conllevar a la muerte. Entonces, la diferencia entre epidemia, pandemia y endemia corresponde a algo que la epidemiología estudia, que les mencioné anteriormente, que era la distribución de los eventos de salud, al tiempo, al lugar y la persona. Siempre relacionen la distribución de los eventos de salud con las definiciones de epidemia, pandemia y endemia, porque es lo más importante para poder establecer las diferencias. El tiempo, en la endemia el tiempo son épocas fijas, por ejemplo en invierno. El lugar me va a decir a qué corresponde, si es una epidemia o una pandemia, si es una región o es todo el mundo, se extendió. Y las personas, ¿sí? Porque esto conlleva a las estrategias que se van a dar luego. Por ejemplo, ¿a quiénes vacunamos? A los adultos mayores, que son los vulnerables, a las personas que tienen riesgo porque tienen patologías preexistentes, cáncer, diabetes, hipertensión, ¿sí? Entonces estos conceptos de epidemia, pandemia y endemia siempre relaciónenlos con la distribución de los eventos de salud. Tiempo, lugar y persona. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Están aburridos? No queda mucho de clase. Pero quiero saber si están ahí. Bien, buenísimo. Genial, pensé que se habían dormido. Bien, bueno, seguimos. ¿Cómo estudia la epidemiología? A través de un método epidemiológico. No, muy buena la pregunta, Luciana. No te inyectan ADN del virus porque en este caso del coronavirus es un virus de ARN, por suerte. ¿Qué quiere decir? Es un virus que no va a vivir solo, no se multiplica, no se alimenta, no necesita del oxígeno, no necesita nutrientes, no necesita nada porque no es un virus que tenga la capacidad de vivir solo. Por eso ingresa a nuestro cuerpo y una vez ahí sí toma vida y se apodera lamentablemente de los pulmones, ¿sí? Cada virus tiene, ¿cómo les puedo explicar? Un órgano blanco, por ejemplo, un órgano que va y afecta. En el caso del HIV es digamos, puede afectar a muchos órganos, ¿sí? Entonces es multiorgánico. Entonces lo que ocurre es que la persona con HIV empieza a tener problemas de pulmones, problemas de riñón, problemas hepáticos, pero en el caso de este tipo de virus se comportan de una manera particular, tanto sea el SARS, el MERS, que la complicación es la pulmonía, la neumonía, ¿sí? Porque ataca los pulmones. ¿Qué ocurre con esto? Esto es algo que en realidad viene ocurriendo hace mucho, ¿sí? Lo que pasa que de forma controlada. ¿Qué quiere decir? Como nosotros por suerte tenemos un sistema de salud que nos brinda vacunación, nos brinda atención, si bien puede estar desde el punto de vista político muy cuestionado, ¿sí? Pero nos brinda todo lo que nosotros necesitamos para que el número de muertes por año por neumonía sea bajo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Como es un virus que no se informó en el tiempo indicado que empezó a ver el brote, porque si esto hubiese pasado en noviembre, donde fue que se estima que fue el brote en China, en esta ciudad Wuhan, se hubiese llevado a cabo o se hubiese elevado a medios de comunicación, ¿sí? Las medidas hubiesen sido otras. Pero en este caso, lo que están haciendo ahora es tratar de buscar, ¿sí? un tratamiento o una vacuna para atacar el virus, que no cause neumonía, ¿sí? Para no llegar a la neumonía. ¿Qué se pone? Se pone una cepa inactivada del virus, pero es un virus de ARN.
Esta explicación que yo le doy se basa en un método epidemiológico. ¿Qué quiere decir? El método epidemiológico va a estar apoyado de la biología y de la física. Y está compuesto por la epidemiología descriptiva, que corresponde a una simple descripción sin intervención del investigador. ¿Qué quiere decir? Yo soy investigador y lo que voy a hacer es describir lo que ocurre. Por ejemplo, voy a decir que en noviembre del 2019, en China, en una ciudad llamada Wuhan, apareció una enfermedad que empezó a generar un brote de forma comunitaria. Nada más, voy a describir lo que ocurre y mi objeto de estudio. Si yo esto lo llevo a un nivel más avanzado, voy a intentar darle una explicación a esto que ocurre. Entonces, se lleva a cabo el método de epidemiología analítica observacional. ¿Qué hace esto? Elabora una hipótesis para arribar a una relación causal. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a buscar una causa a este evento de salud a través de la epidemiología analítica. Voy a decir que porque las personas consumieron un alimento o animal que contenía un virus, empezaron a enfermar. Y también voy a decir que esta enfermedad es contagiosa a través de las partículas de saliva y de emanación, por ejemplo, de estornudos o de secreciones nasales. Entonces, ahí le voy a dar una explicación y una relación causal al origen de la enfermedad, que fue a través del consumo de un animal que contenía el virus, y a través de un brote de persona a persona, ¿sí? Y luego corresponde a la epidemiología experimental, que tiene que ver con, en términos normales no se da, ¿sí? Esto requiere de un consentimiento informado, porque no sería ético poder aplicar este método sin que la persona sepa. Se da a través de verificar la hipótesis exponiendo al huésped con el objeto de estudio. ¿Qué quiere decir? La vacunación. Yo voy a exponer al huésped, que sería en este caso un animal o una persona, a lo que es el objeto causal, que es el virus. Y voy a ver si con la aplicación, por ejemplo, de una medicación o de una vacunación, puedo ver si disminuyo lo que es la virulencia, ¿sí? La capacidad del virus de poder generarme un problema de salud. ¿Esto se lleva a cabo? Sí, de hecho las vacunas para que den efecto requieren de un proceso de evaluación, primero en animales, después en personas voluntarias y que a través de un consentimiento informado pueden continuar con lo que es la etapa experimental. O también se hace con las medicaciones, se hacen con los suplementos, ¿sí? Para saber si yo tengo colesterol elevado, por ejemplo, y consumo semillas de chía y disminuye, es porque un gran número de personas se sometieron al aceite esencial que tiene la semilla de chía para ver si esto funciona o no. Entonces, tenemos tres métodos, perdón. La descriptiva, que solamente describe y el investigador no interfiere. La analítica observacional, donde el investigador va a buscar la causa, la relación causal. Y la experimental, donde intento, ¿sí?, de poder arribar a, exponiendo, perdón, al huésped con el objeto causal para determinar si puedo intervenir en una solución. Con todos estos datos, con este método que utiliza la epidemiología, yo lo que voy a hacer es estimar la situación de salud, ¿sí? A través de la descripción del evento de salud voy a estimar cómo es la situación de salud, que es lo que ocurre todos los días cuando prendemos la tele. Estudiar las tendencias, ¿qué quiere decir? Generar hipótesis de qué ocurre si hacemos la cuarentena y qué ocurre si no hacemos la cuarentena. Identificar la población más afectada, estudiar las causas determinantes y factores de riesgo,
¿sí? Las causas en este caso tienen que ver con que van a tener que generar políticas en cuanto a lo que es el saneamiento ambiental y estos mercados negros en China donde hay animales en pésimas condiciones, animales enfermos, que la gente por algún motivo cultural los sigue consumiendo. Los determinantes que tienen que ver con los determinantes de salud, el estilo de vida, lo que corresponde a los servicios de salud, la biología humana, y los factores de riesgo, que en este caso serían ser mayor de 65 años, tener enfermedades preexistentes. ¿Qué hace con todo esto la epidemiología? Lleva a cabo políticas públicas. La cuarentena es un claro ejemplo, es una política pública, no se puede salir a la calle. Educación, seguramente si antes usábamos en gel que lo teníamos en la cartera todo el año, ahora ya en una semana se terminó el chiquitito ese que llevamos en la cartera. Bueno, esto es educación, el lavado de manos, el correcto lavado de manos, la utilización de barbijos, que es lo que se viene como tendencia, ¿sí? Nosotros no estábamos acostumbrados, pero en China o en Japón sí, porque hay mucha circulación de virus respiratorios en esa zona. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a utilizarlo, cómo utilizarlo correctamente, cómo se pone, cómo se saca el barbijo, la utilización de guantes. Programas de salud, seguramente han visto en la tele que ahora hay programas de subsidios en salud, ¿sí? Este subsidio de 10.000 pesos, el subsidio, por ejemplo, a personas que estaban recibiendo algún tratamiento, sean tratamientos oncológicos, por ejemplo, y que no lo pueden hacer de forma en la salud pública, ¿cómo lo van a poder hacer? Bueno, diferentes programas sí que se establecen para poder llevar a cabo este momento de cuarentena. Capacitar recurso humano y evaluar la efectividad. ¿Cómo se evalúa la efectividad? En este caso, viendo que no aumente de forma rápida y potencial el número de infectados, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? El objetivo de esta cuarentena no solamente es cuidar a los más vulnerables, a nuestros padres, a nuestros abuelos, sino también tener en cuenta que hay muchas personas que no tienen cobertura médica, ¿sí? Muchas personas que están atravesando tratamientos médicos o enfermedades crónicas y que son las más vulnerables. Entonces, con este aislamiento social, se detiene el contagio masivo, ¿para qué? Para que los servicios de salud se preparen, ¿sí? Para que se establezcan políticas públicas nuevas, programas de educación, ¿sí? Y que también le demos tiempo a la ciencia y a la tecnología de brindarnos un tratamiento y una vacuna. Entonces, adoptamos un nuevo estilo de vida para darle tiempo a que todo el sistema se acomode. Ese sería el objetivo de la cuarentena. No solamente es no infectarnos de forma rápida, sino tratar de darle tiempo y ganar conocimientos de esto que todo el mundo estaba ajeno, pero que en muchas localidades y sobre todo en China y África ocurría hace muchos años. Vemos que desde el 2002 hay muchos países que vienen atravesando muchas muertes por virus de tipo SARS o MERS, que son virus que atacan a las vías respiratorias. Bueno, ahora les voy a hacer escuchar un audio de un amigo que es periodista para que estén al tanto de lo que ocurre en nuestra ciudad en este momento respecto al coronavirus. Buenas tardes a todos. Les acerco información sobre cómo se encuentra la situación epidemiológica en la ciudad de Mar del Plata, de acuerdo al parte oficial que elabora la Secretaría de Salud de la Municipalidad General de Pueyrredón. Según el último informe del Sistema Integrado Sanitario Argentino, son 9 los casos confirmados de coronavirus en la ciudad y al día de hoy, 7 de abril, hay 6 casos en estudio a la espera de los resultados del laboratorio. 4 de ellos por insuficiencia respiratoria aguda y otros 2 por nexo epidemiológico. Se trata de 2 personas que regresaron del exterior, de Australia y de Londres. Por lo que el resumen desde el 10 de marzo, fecha en la que se confirmó el primer caso positivo, al día de hoy se han estudiado 120 personas, de las cuales 2 están fallecidas y 3 fueron recuperadas con su respectivo alta sanatorial.
Y como mencioné anteriormente, son 9 las personas con coronavirus positivo y otras 6 en estudio cumpliendo internación en aislamiento. Según comunicaron fuentes oficiales, aún no se ha confirmado ningún caso sin nexo epidemiológico, por lo que no se puede establecer aún que el virus sea de circulación comunitaria en nuestro partido. Y por último, les comparto la palabra de la Secretaria de Salud, Viviana Bernabei, sobre cómo proyectan la curva de contagio para las próximas semanas. Tenemos una tasa de duplicación de la infectocontagiosidad que más o menos está alrededor de los 7 días, o sea que en ese sentido la curva que viene teniendo la infección está dentro de lo que se venía previendo, está dentro de lo que son los parámetros que se vienen dando a nivel nacional, por lo cual estamos dentro de ese modelo que estaríamos dentro del pico de infección en el país alrededor de la segunda semana de mayo, tercera semana de mayo. Bueno, me parecía muy importante brindarles esta información y tratar de entre nosotros, ¿sí? Profesionales de la salud, poder llevar a cabo la correcta cuarentena, informar a nuestra familia y amigos qué es lo que ocurre, que esto no es una conspiración, que no es algo, esto es epidemiología, ¿sí? Esto corresponde a eventos de salud que se desarrollan y van a seguir apareciendo, ¿sí? Si no se toman medidas. Hace 50 años atrás, 70, las enfermedades principales eran las infectocontagiosas, ¿sí? La gente moría de una infección, por ejemplo, porque no había antibióticos. Luego empezaron lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? La diabetes, la hipertensión, que corresponden a estilos de vida de comidas rápidas, de sedentarismo. Entonces el sobrepeso y la obesidad conllevó un montón de patologías. Hoy la tendencia, y lo estamos viviendo a diario, es estas enfermedades pandémicas, ¿sí? Por virus que afectan las vías respiratorias. Esto no ocurrió ahora en el 2019, esto viene ocurriendo hace muchos años. Lo que ocurre es que lo desconocíamos porque no se había dado de forma tan masiva, pero es la tendencia o lo que puede llegar a ocurrir con los años si estas condiciones no mejoran. Bueno, terminamos la clase de hoy. Espero que se hayan llevado muchos contenidos de epidemiología. Las clases siguientes vamos a seguir profundizando, ¿sí? En epidemiología general. Bueno, quiero que me respondan, me cuenten qué les pareció la clase. Las clases no van a durar más de media hora porque es muy difícil captar la atención de esta manera y me parece que dar clases de 30 minutos va a ser más llevadero para todos y sobre todo pensando en ustedes, ¿sí? ¿Tienen tarea? Les dejé en el PowerPoint de la clase un cuestionario y también van a tener un trabajo práctico, ¿sí? Que van a tener que entregar mediante la plataforma y es de carácter individual con, gracias Aileen, con nota, ¿sí? Los trabajos prácticos van a tener nota y esa va a ser nuestra forma de evaluarlos. Las tareas que tengan o los cuestionarios lo van a tener en los PowerPoint y es un modo de apunte de ustedes para estudiar, ¿sí? Bueno, qué bueno. Me alegro que les haya gustado. Bien, buenísimo. Bueno, ahí me ven, me acomodo un poco el pelo. Les mando un beso. Cualquier cosa me escriben al correo. Buenísimo, me alegro que les guste la clase. La clase la van a tener todos los martes. Espero que todos se puedan conectar. Me alegro mucho que hayan estado en esta primer clase, van a tener todo mi apoyo
del material, ya tienen bibliografía, ya tienen tarea, les voy a subir el trabajo práctico, y todo lo que quieran saber de epidemiología me lo pueden preguntar, soy una apasionada del tema, estudié en el INE, como les dije, y bueno, creo que en este momento nos atraviesa a todos y sobre todo a esta materia que en esta primer parte tienen epidemiología. Les mando un beso grande y bueno, nos vemos el martes que viene a las 15 horas, que es el horario de nuestra cursada. Siempre les voy a dar unos minutos para que se puedan acomodar, si hay inconvenientes en lo que es el sonido o a veces la conectividad con la plataforma. Les mando un beso grande, muchas gracias por su tiempo, por estar ahí, espero que estén todos bien, que estén bien sus familias, y que, bueno, llevemos este duro momento lo mejor posible, y bueno, les mando un beso, ahí voy leyendo, por eso me cuelgo un poco. Buenísimo. No sé quién está escribiendo, me aparece Ufasta, no sé si es, qué docente es. Es Patricia, es Patricia. Bueno, Patricia es la otra docente, la titular de la cátedra. Te mando un beso, Patri, te extraño mucho, siempre damos clases juntas. Bueno, y nos vemos el martes que viene. Un beso a todos. Ahí los voy leyendo. Hasta la próxima. A ustedes, gracias por estar ahí. Chau, chau.